busquen diálogo, liberen a Alexandre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La Asamblea Nacional Opositora ratificó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y del Parlamento, y la polémica vuelve a estar servida. Los diputados aprobaron su continuidad por 12 meses hasta fin del 2022, manteniendo la línea de desconocer las elecciones presidenciales del 2018 y las legislativas del 2020 por ser procesos fraudulentos. La decisión, sin embargo, vuelve a dividir nuevamente las opiniones entre muchos venezolanos y las de la ya fragmentada oposición, entre los que consideran que la figura de Guaidó está gastada, no ha cumplido los objetivos de implementar el tan ansiado gobierno de transición y no ha sido elegido, mientras que hay otros que ven a Guaidó como la única figura reconocida por la comunidad internacional para defender la democracia y proteger los activos del Estado en el extranjero, y a quienes han decidido además limitar su poder reformando las atribuciones de su gobierno interino con mayores controles en el manejo de los recursos públicos. Otro de los detonantes en la fractura de los diferentes sectores de la oposición, que tras las acusaciones de corrupción no están para nada de acuerdo con su reelección y piden un cambio de estrategia. Y la pregunta del millón es: ¿cómo beneficia esta decisión al futuro de Venezuela? ¿Representa realmente Guaidó el espíritu opositor para derrocar a un narcorrégimen tirano que para colmo no lo respeta? ¿Qué va a ocurrir finalmente en España con la extradición del famoso Pollo Carvajal, después de que en mi país el actual gobierno socialista de Sánchez no reconozca a Guaidó y Podemos, el partido comunista aliado en el gobierno, esté moviendo aparentemente sus hilos para tratar de frenarla? ¿Qué pasa con el famoso testaferro y confesor de Nicolás Maduro, Alex Saab, a quien el COVID también ha obligado a retrasar la audiencia para programar su juicio? ¿Seguirá siendo la peor pesadilla del prócer de los penes y los peces? Hoy lo abordamos en El Espejo. Bueno, pues un placer comenzar estos primeros programas del año con estos invitados. Tengo conmigo a Negar Granado, abogado, analista político. Muchas gracias, Mariam, por acompañarnos. Un placer, feliz año y nuevamente acompañándote en este Claro año. que sí. Tenemos además muchísimo en este año, tenemos que darle duro. Y tenemos también a Maybor Petit, periodista venezolana. Muchísimas gracias, querida Maybor, por aceptar nuestra invitación. Es un placer compartir contigo y con toda la audiencia. A ver, vamos a comenzar con el tema de la reelección de Guaidó. Polémica, como yo decía, Negar, porque hay sectores que opinan que no es la persona adecuada, hay sectores que opinan que él fue elegido por un tiempo y que se están haciendo ciertas trampas muy al estilo del régimen de Maduro y que esto debería haber pasado por una elección. ¿Qué opinas al respecto, desde el punto de vista legal? Fíjate. Para nosotros poder hacer un análisis un poco completo tenemos que llegar a el año 2019. Juan Guaidó sale electo como presidente de la Asamblea Nacional en el año 2019, después que el G4, el grupo de oposición mayoritario de la Asamblea Nacional, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, acuerdan que por cada año fiscal la presidencia se va a cambiar entre los partidos mayoritarios de la oposición. Debemos recordar de que el primer presidente de la Asamblea Nacional fue Henry Ramos Aluc, sí, claro. Después vino Julio Borges, después vino Fermín y por último le corresponde la presidencia al partido Voluntad Popular, del cual es militante el señor, o es diputado el señor Juan Guaidó. ¿Qué es lo que pasa con Juan Guaidó? Cuando le corresponde la presidencia a Juan Guaidó de la Asamblea Nacional, se decreta en la Asamblea Nacional la usurpación de funciones por parte del Ejecutivo Nacional. ¿Quiénes están usurpando la presidencia? El señor Nicolás Maduro y el vicepresidente en su momento. Por consiguiente, decretada esa usurpación, viene un vacío de poder que debe ser suplido por el presidente de la Asamblea Nacional. Que era Guaidó en ese momento. Por eso es que llega Juan Guaidó a ser el presidente encargado o de interino de Venezuela.
Ahora bien, la presidencia de la Asamblea Nacional es por un año. Todos los años debe tiene un tiempo. Un presidente a la Asamblea Nacional. No hay una elección eterna para ser el presidente de la Asamblea Nacional. Para el año 2020 se llegó a un acuerdo de que Juan Guaidó fuese electo nuevamente presidente de la Asamblea Nacional para que continuara como presidente interino de Venezuela. Para el año 2021 se vuelve a un acuerdo, pero en este año 2022 hay algo que me llama poderosamente la atención como abogado, y es que en una interpretación por parte de la Asamblea Nacional, que no es el órgano que debe interpretar la Constitución, y por una reforma al Reglamento de Interior y Debate, acuerdan mantener como presidente de la Asamblea Nacional al señor Juan Guaidó para que haya una continuación de la presidencia interina de Venezuela. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de no soltar el poder supuestamente legítimo democrático de Venezuela. Pero también tenemos que recordar de que si nosotros criticamos al régimen que ha utilizado a la Asamblea Nacional para decretar o para promulgar leyes, adicional a eso, tiene un Tribunal Supremo de Justicia que fue el que hasta declaró la ilegalidad de unas elecciones y llamó unas nuevas elecciones en Barinas, ahorita el 9 de enero. Definitivamente tenemos que entender que en Venezuela hay una dualidad. Hay un régimen que gobierna lo interno, hay un presidente que está reconocido a lo externo. Ninguno de los dos son poderes constituidos. Y adicional a eso, hay dos asambleas nacionales, una legítima del año 2015, otra del año 2020. Hay dos tribunales de Suprema Justicia, uno que opera en Venezuela y otro que está en el exilio. Y lamentablemente eso trae como consecuencia de que esa modificación sea criticada porque atenta contra la democracia venezolana. Claro, y ahí voy a un punto y vamos a recuperar estas palabras de Juan Guaidó, porque lo que está diciendo Negar tiene mucho sentido. El que hace la ley no debería hacer la trampa, al menos si se critica en el otro sector. Guaidó se dilató, por así decirlo, su presidencia interina porque contaba con el apoyo de la opinión pública internacional y de la comunidad internacional mientras se hacía ese gobierno en Venezuela. Pero ¿se ha cumplido? Porque ahora él dice que quiere volver a sentarse con el señor Maduro para iniciar diálogos. Y yo llamo hoy nuevamente a reiniciar de inmediato las conversaciones y la posibilidad de un acuerdo en México. La disposición absoluta de la plataforma unitaria, de la alternativa democrática, de nuestros aliados, a los cuales también debo hacer un paréntesis importante. Agradezco las muestras inmediatas de solidaridad, de reconocimiento a nuestra Constitución, a la lucha de los venezolanos de los Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Reino Unido, Alemania y todos los países que respaldan no a Juan Guaidó, no a Juan Pablo Guanipa, a la Constitución venezolana. Sí, claro, sí, eso está muy bien. La disposición es maravillosa, la ingenuidad también, porque mi querida Maybor, ¿qué posibilidades reales hay? ¿Un diálogo para qué? ¿Con un caballero? ¿Eso es un pacto de caballeros o es un pacto de truanes, como digo yo siempre? Yo creo que sería de tuanes porque no se le ve ningún tipo de utilidad al gobierno interino de Venezuela. Y lo hemos observado también desde afuera, porque ellos dicen que tiene que haber una representación hacia afuera, cómo ha mermado el apoyo. Y de hecho, el mes de diciembre tuvimos la oportunidad de ver los apoyos que le ofrecieron a la tiranía de Nicolás Maduro desde la ONU y apenas 16 países ofrecieron el apoyo a Guaidó en la ONU, de los cuales 2 ya lamentablemente no están en la lista porque salieron gracias a las elecciones, y hablo de Honduras y de Chile. Y en Europa hemos visto también cómo se ha enfriado el apoyo ante la incapacidad de mostrar algún tipo de acción que sea positiva para lo que él fue electo, que es buscar un mecanismo de transición. Lo que hemos visto en Venezuela es un mecanismo para el mantenimiento del régimen y del interinato, y como bien lo decía tu otro invitado, allí lo que estamos viendo es una especie de dualidad de ahora 2 totalitarismos, uno que vive en Miraflores y otro que convive en el Internet, y que no tenemos idea cuál es la agenda que se va a llevar a cabo, porque si observamos lo que se ha hecho en las empresas, en los bienes que tiene la República Venezolana en el extranjero, sin mencionar, por ejemplo, el caso de Citgo,
que hay elementos de corrupción presentes, no podemos olvidar el tema de monómeros. Es decir, este gobierno interino está peor que el de Nicolás Maduro porque se niega a presentar cuentas que den claridad sobre el manejo, se supone, transparente y diferente al régimen que debería tener este gobierno, pero lamentablemente cada vez que uno solicita ese tipo de información, inmediatamente es catalogado como un infiltrado, como un grosero o un radical, dejando claro que en materia de gobierno o de buen gobierno, esta gente pareciera que no tiene la más mínima idea de lo que representa. Y yo no sé si llamarlo exactamente ingenuidad, porque Guaidó ya fue señalado, y no con mucha fortuna, de haber escogido a muchos de sus embajadores a dedo, de no haber contado con todas las posiciones que existen dentro de la oposición venezolana, de haberlas pasado, si queremos decirlo así, por encima, y estoy hablando incluso de la propia María Corina Machado, lo que dijo Borges ahora últimamente. Pero hablo de ingenuidad también porque fíjense lo que le respondió Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional en Cuba. Si quieren diálogo, respeten. Si quieren diálogo, liberen a Alex Saab. Si quieren diálogo, devuelvan el oro que nos tienen, que se robaron. Si quieren diálogo, devuelve los 3.100 millones de dólares que te dieron, Juan Guaidó. Si quieres diálogo, devuelve monómeros, devuelve Citgo. Pero no vayan a un diálogo para después sabotear internamente ese mismo diálogo. No propongan un diálogo para después de manera intestina atacarlo directamente, como lo hizo la primera ministra de Noruega, como lo hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, que cometió la barbaridad de secuestrar a un representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro diplomático Alex Saab. Y estos son los caballeros, los que representan además a su gran embajador, el señor Alex Saab, del que vamos a hablar. El gran embajador Alex Saab, que saben ustedes que está ya en la cárcel en los Estados Unidos, que fue extraditado desde Cabo Verde y que había pedido una apelación, pero que ahora aparentemente la Corte de Apelaciones ha dicho que va a revisar su recurso en el mes de marzo en lugar de hacerlo ahora, debido precisamente al COVID. Pero yo quisiera darle la palabra a nuestro queridísimo Negar, porque mientras hablaba Mayber, él también estaba asintiendo. Y esto de Saab es otra de las gotitas que ponen, obviamente, en entredicho lo que hace esta gente. Mira, tenemos que entender de que el nombramiento del señor Alex Saab como diplomático no tenía otra razón que la liberación por parte de Cabo Verde de una ficha del régimen, porque fue el lavador y testaferro de Nicolás Maduro. ¿Qué pasaba si a Alex Saab le reconocían sus credenciales diplomáticas? Empezaba a tener inmunidad y era mucho más difícil que fuese enviado a los Estados Unidos. Hoy en día Alex Saab se encuentra en una cárcel de los Estados Unidos y fue el motivo por el cual le dio la patada a la mesa de negociaciones en México en septiembre el régimen. Y lo comentamos acá, ¿te acuerdas? Efectivamente. Entonces, lamentablemente estoy convencido que Alex Saab hoy en día está buscando un acuerdo, está tratando de hacer las delaciones necesarias. No solamente Estados Unidos ha abierto investigaciones contra personas que están involucradas con Alex Saab, gobiernos como el de Ecuador abrió una investigación contra Rafael Correa. Por la financiación, para quien no sepa, de la supuesta campaña política, o sea, la supuesta financiación de la campaña política de Rafael Correa. Porque todo entra en el esquema del lavado de dinero. Entonces, definitivamente creo que Alex Saab está de alguna u otra forma embarrado y que esa justicia lamentablemente lo va a atropellar. Si bien es cierto, ha tenido algún tipo de suerte porque su juicio inicialmente ha sido diferido en 2 oportunidades, también debemos reconocer que sus abogados pidieron medidas cautelares o alguna libertad condicional, la cual no fue otorgada por el peligro de fuga. Estoy convencido de que la justicia de los Estados Unidos va a hacer lo necesario, más que lo necesario, para demostrar la responsabilidad del señor Alex Saab en el esquema de lavado de dinero, del dinero de Venezuela. Ojo,
del dinero de Venezuela, claro, que es lo que tenemos que decir. Maybor, tú eres una experta en el tema, tú has hecho una investigación profunda sobre Alex Saab, yo creo que en este momento de las personas que más saben de Alex Saab. ¿Va a seguir siendo una piedra en el zapato? ¿Hasta qué punto sabe para ser nombrado embajador y que siga siendo todavía esa pieza para que se puedan iniciar o no unos diálogos? ¿Qué posibilidades hay de que esa Corte de Apelaciones cambie el rumbo de lo que se viene haciendo hasta ahora? Mira, tuvimos oportunidad de leer toda la documentación que fue presentada esta semana ante el panel de los 3 jueces que decidieron fijar para el mes de abril una especie de audiencia en Miami para escuchar los argumentos orales de las dos partes. Allí se plantea algo que es muy importante entender para poder ver el futuro de Alex Saab, y es el hecho de que los fiscales federales, hay que entender que los fiscales federales que asumieron el caso no tenían toda la preparación para ello y presentaron en una de las cortes de circuito allá en Miami una documentación para que el juez de primera instancia denegara la petición de los abogados de Alex Saab, que pedían que el juicio se anulara porque él tenía un carácter de inmunidad diplomática. Esto se produjo en los términos que plantearon los fiscales, es decir, el juez lo negó de manera rotunda en Miami, y fue cuando los abogados de Alex Saab se fueron a la Corte de Apelaciones en Atlanta. No se tenía la más mínima esperanza de que ese caso fuera a ser atendido por el panel de jueces, pero resultó que 2 jueces decidieron que sí tenían y los van a escuchar. ¿Qué se está planteando? El hecho de que en la Corte de Apelaciones y no en la Corte de Distrito se decida el futuro de Alex Saab. Si los 3 jueces o 2 jueces votan a favor de que se produzca lo que ellos están planteando, que es el reconocimiento de Alex Saab como inmune a lo que es el aspecto de estar preso y ser enjuiciado por el convenio, por la Convención de Viena, eso indicaría que los jueces tendrían en sus manos la posibilidad de hacerlo. Eso se discutió y es las mociones que se han presentado y que causaron ciertas alarmas en la Fiscalía, porque ellos en el momento de hacer la presentación de los casos pareciera que evitaron tocar el tema de la inmunidad, y el juez prácticamente falló a favor de los fiscales, pero ahora están en problemas y eso es lo que se va a discutir a partir del 4 de abril. Van a ser unas semanas bastante intensas y vale la pena recordar que mientras esto ocurre en la Corte de Apelaciones, hay un caso andando que es el juicio en la Corte de Distrito, que fue suspendido en el mes de diciembre, la última audiencia en el día 14, porque el juez dijo que necesitaba saber qué era lo que iba a pasar en la Corte de Apelaciones. Wow. Y nos llamó mucho la atención el hecho de que ahora dijera que fue por COVID, claro, porque la decisión de la Corte de Apelaciones no ha ocurrido, por tanto van a tener que esperar hasta abril, y si los jueces deciden algo, entonces se verá si el juicio en primera instancia sigue o no. Nosotros esperamos que siga. No, y nosotros esperamos que también, o sea, esto no puede quedar en aguas de borrajas, como se suele decir. Y aparte que esa es la gran pesadilla que tiene el señor Maduro en estos momentos. No es un querido embajador, es un peligro latente de que pueda llegar a un acuerdo con la Fiscalía y empezar a cantar todo lo que sabe. Ahora, Negar, hay otro caso, que es el que se está dilucidando en España en estos momentos, que es el del famoso Pollo Carvajal, del que tanto hemos hablado, que dicen que ya no hay que considerarle una persona extraditable sino un informante. ¿Hasta qué punto el gobierno de mi país, de corte socialista, y todos sabemos que Dios los cría y ellos se juntan, estaría moviendo sus hilos para retrasar en las Cortes ese proceso de extradición? Mira, yo creo que los vínculos del régimen de Venezuela con el gobierno socialista español están muy fortalecidos. De hecho, Zapatero se ha dado la tarea de ello. Pero también tenemos que entender que la justicia internacional, especialmente la de los Estados Unidos, es una justicia muy fuerte y que va a perseguir a las personas que están siendo requeridas. Y esto lo digo porque los abogados del señor Carvajal han ejercido los recursos ordinarios y extraordinarios para mantenerlo en España. De hecho, los 2 procesos de petición de asilo le han sido negados, y adicional a eso se pidió que la Corte de los Estados Unidos garantizara los derechos del señor Hugo Carvajal para ser trasladado a los Estados Unidos. Hoy en día
la Audiencia Nacional de España decidió no darle uno de los recursos que él estaba ejerciendo, que era el de casa por cárcel, porque hay un peligro de fuga latente. Por consiguiente, estoy convencido de que por más que esos tentáculos del régimen de Venezuela y del gobierno socialista de España estén moviéndose, estoy convencido que la justicia española va a ser una justicia imparcial, una justicia idónea y una justicia que va a dar la respuesta oportuna al caso del señor Hugo Carvajal. Porque si fuese distinto, al señor Carvajal le estuvieran dando hoy en día casa por cárcel. Ahora, ¿en qué tiempo? Como lo tuvo en su momento, eso es correcto. Ahora, ¿qué tiempo va a requerir la justicia española para terminar de materializar la extradición de Hugo Carvajal? No lo sabemos, pero eso debe estar dándose en cualquier momento de los próximos meses. Nos vamos. Es que se ha dado una especie de propaganda que ha poblado prácticamente las agencias de noticias y los grandes medios, señalando que la salida del fiscal federal Emil Bove del Departamento de Justicia va a trancar la extradición del Pollo Carvajal, y queremos simplemente decir que eso es completamente falso, forma parte de teorías conspirativas que se están planteando desde Caracas y desde España. La extradición del Pollo Carvajal fue negociada por el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de España a través de los departamentos de justicia, y un fiscal federal no tiene ningún tipo de decisión en los procesos de extradición y muchísimo menos el del Pollo Carvajal. Beibor, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Una reflexión de último minuto? Sí, definitivamente la justicia es tardía, la justicia americana pudiera parecerse lejana, pero llega. Vemos a Alex Saab ya en los Estados Unidos, en cualquier momento Claudia Díaz también termina llegando a los Estados Unidos y su próximo alcance va a ser el Pollo Carvajal. Bueno, ustedes saben que nosotros hemos tenido al embajador Vecchio, que hemos tenido al propio Guaidó. Lo cortés no quita lo valiente. Los mensajes que se están mandando no son los más adecuados. La oposición sigue desgraciadamente fragmentada y hay que cambiarlo. Ya volvemos el día de mañana. Chao. Gracias.